La Fiscalía ha actuado porque se consideró de que los elementos de prueba presentados por el gobierno de Estados Unidos, en este caso por la agencia que se conoce por sus siglas como DEA, no tienen ningún valor probatorio para procesar, para iniciar un juicio en contra del general Cienfuegos. Esta es una resolución a la que llegó la Fiscalía, que es completamente autónoma, y yo, el presidente, les voy a explicar por qué ellos tomamos esa decisión. El caso de Salvador Cienfuegos era un desmadre desde que lo detuvieron en el aeropuerto de Los Ángeles. Se volvió un cagadero en el momento que decidieron regresárselo a México. Pero que lo hayan exonerado me deja con este terrible sentimiento de vacío de saber que tenía la pinche razón. El general Salvador Cienfuegos ya duerme en su casa. Estados Unidos ya se deshizo de ese problema diplomático. La DEA ya consiguió el compromiso del gobierno mexicano de capturar a capos del narcotráfico. Y el ejército ya demostró que cuando lo necesita puede hacer valer su fuerza política. Aquí el único pendejo que saldrá perdiendo será Andrés Manuel, y lo habrá hecho por un tipo que ni siquiera trabajó en su gobierno. Me voy a evitar quitarle su valioso tiempo y desperdiciar el mío. Le voy a dejar aquí arriba el análisis donde hablo de la captura y el regreso de Salvador Cienfuegos a México. Este video se lo quiero dedicar al cómo es que el secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto terminó exonerado de cualquier tipo de delitos que le haya imputado el golpista yanqui de la DEA. El jueves por la tarde, la FGR compartió en un tuit, un tuit, no una conferencia. A ver, necesito que entiendan esto. Como quien te deja una carta en la mochila, la Fiscalía General de la República compartió en un tuit sus razones para exonerar al general Cienfuegos. Pero el problema no es que la autónoma e independiente Fiscalía General de la República nos diera una explicación que cabía en un puto post-it, sino que fuera el gobierno federal el que nos expusiera las razones para tomar esa decisión. La Fiscalía ha actuado porque se consideró de que los elementos de prueba presentados por el gobierno de Estados Unidos, en este caso por la agencia que se conoce por sus siglas como DEA, no tienen ningún valor probatorio para procesar, para iniciar un juicio en contra del general Cienfuegos. Entonces, para despejar dudas, malos entendidos, le he pedido a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, que haga la relatoría. La autonomía e independencia de la FGR no existe solo para que te tardes más en nombrarla, sino para que no tenga que responder a los intereses de ninguno de los poderes del Estado mexicano. ¿Recuerdas tus clases de civismo? Ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Cómo chingados es posible que el caso más importante al que se ha enfrentado Hertz Manero lo termine explicando el secretario de Relaciones Exteriores en la conferencia del presidente? Lo que hizo la Fiscalía es citar a comparecer a Cienfuegos. Lo que nos informa la Fiscalía es que de los elementos que proporcionó el fiscal general de los Estados Unidos, confrontados con la defensa de Cienfuegos, investigados por el Ministerio Público, no hay elementos para sustanciar la causa en contra del general. Y como si no fuera suficiente el desaguisado, todo sucedió bajo la supervisión del actual secretario de la Defensa Nacional. Con su permiso, señor presidente, compañeros secretarios, compañeros subsecretarios, señoras y señores, mucho gusto saludarles. Si alguien está interesado en que un general del ejército mexicano no termine en la cárcel, es justamente otro general del ejército mexicano que precisamente está ocupando el trabajo que el imputado acaba de dejar. Marcelo Ebrard y López Obrador no deberían poder hacer juicios de valor sobre un expediente que envió el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, porque solamente la Fiscalía General de la República tiene la capacidad legal para revisar ese archivo. Lo que hicieron Andrés Manuel y Marcelo es ilegal
Y no porque lo haya mandado el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, sino porque el presidente no puede revisar el expediente judicial de nadie. El gobierno no debería saber qué contiene la investigación, tanto como tú no deberías saber de qué color son los calzones de tu hermana. La decisión, por muy polémica que sea, tuvo que ser argumentada y justificada por la Fiscalía Mexicana, porque para bien o para mal, este y cualquier presidente que se les ocurra tendría el interés político de proteger el prestigio de las Fuerzas Armadas. Ayer resuelve la Fiscalía que no procede la acusación que se le fabricó al general Cienfuegos. La Fiscalía es independiente para poder ir esquivando todos esos intereses políticos y económicos y que sus resoluciones sean lo más neutrales posibles. Lamentablemente, esta Fiscalía ha hecho hasta lo inverosímil para matar esa percepción de independencia y neutralidad. Vamos a tomarnos una foto. Sí, señor. Porque eso es la historia. ¿Por qué no regalarle al presidente 2,000 millones de pesos que le pertenecen al Infonavit? Pero bueno, que el presidente quiera proteger la reputación de sus albañiles favoritos no es evidencia contundente de que esté mintiendo. La DEA ha sido espectador o cómplice de las desgracias más escalofriantes que hayan sucedido al sur del río Bravo, sin mencionar que su existencia se fundamenta en la paternalista idea de que un gobierno puede controlar lo que sus ciudadanos se meten por la boca, la nariz, las venas y, señora, tápele los oídos a su niño. Hasta por el ano. ¡Ay, qué dije! Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. El expediente que armó la Agencia Antidrogas de Estados Unidos sí puede ser una pirámide de papeles que no dice ni madres. En otros mensajes que atribuía a Cepeda, la DEA detectó que se informaba de operativos de la Sedena. En algunas conversaciones, el apodo de padrino parece más bien referirse a una relación literal entre un ahijado y un padrino. Era esta imagen, una pantalla de televisión, de hecho de la señal de Milenio Televisión, en la que se veía al secretario de la Defensa Nacional con otros funcionarios, estaban en una conferencia de prensa. Los documentos de la DEA revelan que esa foto se tomó en enero del año 2016, pero citan en los documentos de la DEA una conversación al respecto en diciembre de 2015, 21 días antes. Lo que parece una inconsistencia en los datos aportados por la DEA. En los documentos revisados por mi compañera Janet López Ponce, incluso hay descripciones completamente distintas a Salvador Cienfuegos en estas conversaciones de los narcos, refiriéndose a una persona de complexión distinta y características físicas completamente diferentes. Es cierto. De pendejo me atrevería a justificar una investigación que trae más tóner que evidencias. Defender un expediente conformado por capturas de pantalla me expondría demasiado en cualquier relación amorosa en la que me quiera involucrar. Pero aquí cometieron un error. Que he dado instrucciones también al secretario de Relaciones Exteriores que hoy mismo, lo más pronto posible, se ponga a disposición del pueblo de México todo el expediente. Creo que ya dejamos claro que por más noble que sea, el presidente tiene un interés evidente. Tenemos que cuidar a una institución tan importante como la Secretaría de la Defensa Nacional. Que Marcelo Ebrard sea el encargado de hacer público el expediente con el que imputaron cargos a Salvador Cienfuegos es evidencia de que esto estaba al alcance del gobierno federal para su manipulación. ¿Cuál es la garantía de que lo publicado es el expediente completo? Y madre si me dicen que la palabra del presidente. Entonces, que la gente tenga confianza, ¿sí? Que siempre vamos a decir la verdad y no le vamos a fallar al pueblo. Ese es un culo de presidente, digo, un lujo. No me retracto, ya muchos quisieran un sugar daddy que les pueda ofrecer un palacio de verdad. El peor beisbolista de México sale a decirnos que se fabricó un caso, que la DEA es poco profesional, que esto tiene tintes electorales, que si Cucho es yucateco, Demóstenes debe ser de Tabasco y que Salvador Cienfuegos es inocente de todos los cargos. Y la evidencia de todo ello es un expediente que él ordenó revelar. Al tener abiertamente el interés político de que todo este pedote se resuelva de esa manera, se abre la sospecha
de la manipulación y el encubrimiento. Aunque no fuese así, y se lo repito, es muy probable que la DEA no haya sabido cómo armar el caso, que se hayan guardado pedazos de evidencia o que realmente Salvador Cienfuegos sea inocente de todo. Pero en el momento en que esto es manipulado por una de las partes interesadas en que todo se resuelva a favor del general retirado, no existe certeza de nada. ¿Qué nos está pidiendo el presidente? Todo el expediente que recibimos, completitito, lo vamos a dar a conocer en las próximas horas. ¿Eso qué gobierno lo hace? Pues un gobierno que está seguro de lo que está haciendo. Sí, tienes razón. Yo he estado pensando lo mismo que tú todo este tiempo. Los gringos son bien se ahogan con gelatinitas, creen que Pepsi es más rica que la Coca y aparte de todo, se dejan patear los huevos por un pato. No, están bien mensos. ¿Por qué confiaríamos en la investigación de un país que cree que un conejo está remotamente relacionado a la muerte de Jesucristo? Así, a veces hasta son más simpatizantes de la DEA que del pueblo de México, de nuestra nación. Ok, aceptemos la premisa que nos está ofreciendo Presidencia. Esta es la investigación que realizó la DEA en 2 años. Muéstrame la chingona investigación que realizó la FGR en menos de 2 meses. Y si no, también ayudaría que se diera a conocer el propio expediente de la Fiscalía Mexicana y que acompañado con esto, pues quizá una conferencia, porque ellos podrían defender también su investigación. Eso se lo dejamos a ellos, porque son independientes, son autónomos. Entonces, si ellos lo consideran, lo van a hacer. Es decir, este gobierno se compromete a hacer público un expediente que le entregó un gobierno extranjero que en los mismos documentos dice compartidos por orden de la Corte, no para mayor distribución. Pero no se puede comprometer a entregar el documento que desacredita toda esa investigación. Igual no pasa nada, porque la Fiscalía General de la República, acorde a estos tiempos de transformación, por iniciativa propia y transparentemente, salió a publicar su investigación. Benditos sean estos tiempos del negro transparente. Pero ¿saben qué? Eso no está mal. Es válido que la Fiscalía se reserve información. Hay información que, de ser pública, perjudicaría investigaciones que siguen abiertas. Aquí la incongruencia es el contraste tan grande. Una investigación se comparte como si fuera el pack de Gabriel Soto y la otra se censura como si fuera el OnlyFans de López-Gatell. Entonces, para este punto, desde Presidencia ya lograron que la que puede ser la investigación más importante del sexenio, la que debe ser más transparente y concisa, sobre todo si eres el movimiento que prometió la transformación del país, se haya vuelto política e incongruente. Porque adivinen qué, tienen un pino y no les alcanzan las manos para los malabares. Ahora, ¿ya concluyó? No, no es lo que dice la Fiscalía. La Fiscalía se refiere a General Cienfuegos. ¿Qué se deriva de este boletín? Pues hay otros elementos importantes que se deben de investigar. Eso sí. Hay elementos que se deben investigar. Pero lo que hace el general Cienfuegos, hoy, con todos los testimonios que tiene, que mandó a Estados Unidos, lo que investigó la Procuraduría y lo que presentó la Defensa General, no hay elementos para iniciarle acción penal en su contra o determinar algún tipo de situación procesal vinculada al proceso. Ayer hablaba de algunos otros elementos que dijo van a ser investigados. ¿Por qué no se investigaron o se agotó, digamos, todo esto hasta ya dar una resolución sobre el caso particular del general? Hay personas que vinculan a Salvador Cienfuegos a los delitos que se le imputan desde Estados Unidos. Estas personas ya están detenidos en cárceles de Estados Unidos. No es como que los tengas que capturar para ver si lo que dicen es cierto. ¿Cuántas de esas personas que señalaron con santo y seña a Dani Trejo de Mixcoac fueron interrogadas por la Fiscalía de México?
Ninguno. Si en una situación normal, simplemente pedir poder e interrogar a uno de los líderes del cártel H2 que ya está extraditado en Estados Unidos y a quien por fuerza, hubieran tenido que interrogar para preguntarle, ¿usted conoce al señor Cienfuegos? ¿Él ha trabajado para usted? ¿Sí o no? ¿Cuándo? Etcétera, etcétera. Bueno, evidentemente la Fiscalía no lo hizo. Evidentemente no lo hizo, porque si lo hubiera hecho o lo hubiera intentado hacer, simplemente la respuesta a ese oficio hubiera llevado al menos 6 meses. Pero ¿saben a quién sí interrogaron para que hablara sobre las actividades del exsecretario de la Defensa? Peña Nieto no. García Luna tampoco. El Chapo, no, ese no lo dejan hablar ni con su jefecita. La Fiscalía se encargó de preguntar exhaustivamente sobre cualquier actividad ilícita en la que haya participado Salvador Cienfuegos a Salvador Cienfuegos. A partir de esa fecha, dicha persona, es decir, el general Cienfuegos, ha aportado sus elementos de prueba y la Fiscalía General de la República llevó a cabo todas las acciones necesarias para obtener las evidencias indispensables en este caso. No tiene nada de malo que hayan interrogado al general Cienfuegos, pero habiendo muchos más nombres implicados en la carpeta que envió la DEA, se limitaron solo a cuestionar al que de les iba a confesar cualquier tipo de delito. Y peor aún que eso, ese interrogatorio le sirvió para que ahí mismo desestimara todas las pruebas, cuando eso se tiene que hacer en un juicio. Se llamó a comparecer al general Cienfuegos. Se le hizo de su conocimiento el expediente conforme la ley tiene derecho a ello. Y por supuesto su defensa legal. Se valoró por la Fiscalía General de la República, como ahí se señala, lo dicho, lo establecido en esos documentos que nos mandaron, y verificaron los elementos que se describen y se le dio oportunidad al general Cienfuegos a defenderse. ¿Qué es lo que pasó? Ese expediente que anda rolando por Twitter viene incompleto y sin acusar al gobierno de México de nada. Viene incompleto desde el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ese archivo no se podía compartir comprometiendo a los testigos colaborantes porque en caso de una filtración como la que ya hizo el gobierno de México, se podría poner su vida en peligro. Aquí el truco es que tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores como la Fiscalía se comportaron como si les hubieran entregado la tarea ya hecha cuando se comprometieron a hacer su propia investigación. Entonces me comunicó el fiscal general, vamos a enviar a Cienfuegos a México para que ustedes hagan la investigación y hagan el proceso. Entonces, cuando la tarea estaba incompleta y mal hecha, la culpa era de quien se las pasó y no de quien se negó a hacer su propio trabajo. Decir, bueno, mira, en México, de previo y especial pronunciamiento, con estos elementos que ustedes están enviando, no podríamos nosotros sujetar a proceso, es decir, lograr que un juez de control vincule a proceso a un detenido. Es ingenuo, rayando en la estupidez, pensar que la DEA y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos le iba a entregar toda su investigación al mismo gobierno que liberó a Ovidio Guzmán. Este desmadre estilo Friki Plaza en domingo se volvió tan grande y apestoso que en medio de la desesperación de Marcelo se le ocurrió que la mejor evidencia de que en Estados Unidos también consideraban que Cienfuegos resultaría inocente era una nota del Wall Street Journal. En el caso de lo que hemos visto, y sin tener otros datos, te podría decir, desde diciembre, fines de diciembre, ya en Estados Unidos había, no sé si me pueden poner el Wall Street, dudas serias sobre la solidez de esta investigación. Ya no te hablo de México, en Estados Unidos. 21 de diciembre se publicó una nota muy interesante que dice, la evidencia en Estados Unidos contra el exsecretario de la Defensa eleva dudas sobre la aprehensión y proceso. ¿Cuándo fue que publicaron? ¿Qué periódico es? Wall Street Journal. Sí, Andrés Manuel, este mismo Wall Street Journal. Hasta el Wall Street Journal, que dice que ya México es país
de un solo hombre. Imagínense la falta de profesionalismo. Tanto Marcelo Ebrard como el fiscal Gertz Manero nos quieren vender este cuento en el cual desde Estados Unidos declararon inocente a Salvador Cienfuegos y después nos lo regresaron, cuando eso es una mentira. ¿Qué sentido lógico, jurídico puede tener toda una investigación que se tardó 8 años y que, como tú bien dices, de un día para otro resulta que los acusadores que hicieron todo eso, que lo llevaron ante un gran jurado, que lo llevaron ante a una juez, de repente dicen, fíjate que no tenemos nada en contra de él, vamos a retirar todos los cargos, lo vamos a declarar inocente y a ver ahora tú qué haces? Cabrón, yo no espero que nunca mientan, solo que sepan hacerlo bien. Tanto el fiscal Gertz Manero como el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, firmaron una declaración conjunta en la cual aceptaban, 1, que la Fiscalía de México había empezado su propia investigación desde que supieron de la detención de Salvador Cienfuegos, y 2, en la misma declaración, ambos fiscales reconocen que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos retira los cargos no porque consideren que Salvador Cienfuegos sea inocente o porque dijeron ya la cagamos con nuestra investigación, sino que en pro de la relación y cooperación entre México y Estados Unidos regresan a Salvador Cienfuegos para que sea investigado y en caso de ser necesario condenado bajo las leyes de México. La Fiscalía General de la República y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dieron a conocer que gracias a la estrecha relación entre ambas dependencias, el Departamento de Justicia tomó la decisión de solicitar a la jueza del caso que se desestimen los cargos penales contra Salvador Cienfuegos para que sea investigado y, en su caso, procesado acorde con las leyes mexicanas. Resulta que voy ante el juez y le digo, fíjate que te voy a retirar todos los cargos. Oye, ¿por qué? ¿Por qué retiras los cargos si tus cargos son sólidos? Dijeron que fue sin, aquí tenemos las palabras de esa audiencia, que era por consideraciones de política exterior. No, mira, esas cosas para los efectos procesales no me vengan con ese cuento. No, señor. Lo que pasa es que no tenían elementos. ¿Será que ni le avisaron al fiscal? Pero dejémonos de mamadas porque es momento de que le hable al chile. Bueno, ¿con quién quiere hablar? Así como cualquier persona, el general Salvador Cienfuegos tiene derecho a la presunción de inocencia. El señor es inocente hasta que un juicio demuestre lo contrario. El problema aquí es que la forma de actuar tanto de la Fiscalía como del gobierno federal ha sido tan desasiada, tan incongruente y tan apresurada que genera demasiadas sospechas. Hacen pensar que la exoneración estilo caja rápida del exsecretario de la Defensa tiene más que ver con la relación y dependencia del presidente hacia el ejército que con su probable inocencia. Yo se los dije en el análisis anterior, Estados Unidos no hubiera regresado Cienfuegos a México de no ser conscientes que lo más probable es que terminaran exonerándolo. Esto fue una cortesía diplomática por parte de las agencias de seguridad de Estados Unidos con el ejército mexicano. Entonces me comunicó el fiscal general, vamos a enviar a Cienfuegos a México para que ustedes hagan la investigación y hagan el proceso. Y como también se los dije en el análisis anterior, la idea de repatriar a Salvador Cienfuegos fue por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, porque el gobierno mexicano nunca consideró que existía la posibilidad de solicitar que Cienfuegos fuera juzgado bajo las leyes de este país. Pero ahora parece que el príncipe de Macuspana quiere utilizar el caso de Cienfuegos para crear una innecesaria enemistad con las agencias de seguridad de Estados Unidos que abogaron por el general. Se intentó consciente o inconscientemente de afectar la relación entre los gobiernos. Pues en este caso, con todo respeto, los que hicieron esa investigación no actuaron con profesionalismo. A partir de esto se decidió hacer una reforma a la ley de la seguridad nacional para
ordenar todo lo relacionado con la cooperación, no solo con el gobierno de Estados Unidos, sino con todos los gobiernos del mundo. Estados Unidos no tiene amigos y sus agencias de seguridad mucho menos. Y aún así le hicieron un favor al gobierno de México de regresarles a Salvador Cienfuegos para que intentaran proteger el prestigio de su ejército. ¿Y cómo pagaron el favor? Tildándolos de mentirosos, de corruptos y hasta de pendejos. Y dándole la espalda a una colaboración entre países histórica. Enemistarte con tu vecino y principal socio comercial es una pendejada. El gobierno de la Cuarta Transformación no se le hizo de pedo a Donald Trump y a su gobierno cuando nos amenazaron con aranceles, cuando nos obligaron a poner militares en nuestras fronteras, cuando a la menor provocación culpaban a este país y a sus ciudadanos de todas sus desgracias. López Obrador se le va a poner al gobierno de Joe Biden por Salvador Cienfuegos. ¿Por él sí vale la pena? Ahora, quiero que consideren que este señor... Pero no queremos especulaciones, conjeturas, no queremos la fabricación de delitos. Es el mismo que se atrevió a decir esto. Imagínense la vergüenza de que detienen al que fue jefe de la policía con Calderón y ahora al secretario de la Defensa del pasado gobierno. El mensaje que se da, ¿no?, hacia afuera. Y que ambos señores son al mismo tiempo el que se atrevió a decir esto. Pues sí, se puede hablar de un narcoestado, porque estaba tomado el gobierno. Quienes tenían a su cargo combatir a la delincuencia estaban al servicio de la delincuencia. Y tal vez ubiquen a este otro señor que hablaba del caso Ayotzinapa. ¿Cómo quieres arreglar las cosas? Soy padre tiene que reclamar dos preguntas. Es muy probable que Salvador Cienfuegos sea inocente de todos los delitos de los que le acusa la DEA. También es muy probable que la DEA no haya sabido cómo armar un expediente solo porque no supieron traducir español muy mal escrito. Pero que este hecho esté provocando una crisis política en México es consecuencia de dos decisiones que hoy le están cobrando factura a Andrés Manuel. ¿Correcto o incorrecto? López Obrador ha utilizado los últimos 5 gobiernos para justificar la pobreza, la desigualdad, la corrupción y sobre todo la violencia que vivimos en estos tiempos. Pues adivinen qué, Salvador Cienfuegos forma parte de esos otros gobiernos. Por lo tanto, era inevitable que los principales voceros y fanáticos de este gobierno que se cuenta historias no vieran la detención de Salvador Cienfuegos como la oportunidad perfecta para hacer pagar al régimen corrupto. Sobre todo cuando desde presidencia se ha impulsado la retórica de que es válido utilizar la democracia para cobrar venganza. En la solicitud que presentamos, en la pregunta que se está solicitando, se apruebe, se establece con mucha claridad que en el caso de que el pueblo de México decida que sean juzgados los expresidentes, se actúe de conformidad con los procedimientos legales. Tata Obrador se ha vuelto uno de los tantos cómplices de que en este país a las personas les valga ver lo que dice la Constitución y que todos quieran hacer lo que les aconseja la entraña. El tabasqueño se ha beneficiado políticamente de que se mantenga este paradigma donde las personas consideran que pueden elegir entre lo que es legal y lo que creen que es justo. Si hay que optar entre la ley y la justicia, no lo piensen mucho. Uno de los logros más importantes de López Obrador es haber establecido el discurso de la corrupción del pasado. Pero ese discurso entra en conflicto y se vuelve esquizofrénico en el momento en el que el promotor de la transformación del país ofrece su popularidad para proteger a uno de los hombres influyentes del régimen corrupto. ¿No me creen? Quiero dejarles este debate de campechaneando contra campechaneando.
Yo considero que Biden, la administración del presidente de los Estados Unidos que va a entrar, no le convenía, ni le conviene, que Salvador Cienfuegos abriese la boca, porque están embarrados no solo personajes de México, sino también de Estados Unidos. Si Estados Unidos tuviese miedo de que Salvador Cienfuegos sepa algo de ellos, al contrario, no lo dejan ir. ¿Cómo voy a dejar ir a alguien que sabe mis secretos? ¿Usted cree que una semana antes, casualmente, la Fiscalía General de la República haya exonerado a Salvador Cienfuegos una semana antes de que entre Biden? ¿Literal cree que eso es una casualidad? No hay que justificar siempre es que fue por Biden, fue por Trump. ¿A ellos qué les interesa? A ver, ¿usted cree que el presidente de los Estados Unidos, llámese Trump o próximamente Biden, le interesa Salvador Cienfuegos? Hay gente que seguirá diciendo que es gracias únicamente al gobierno norteamericano. Es mentira. Hay cooperación del gobierno de la 4T. Se los voy a poner así de fácil. Si hubiese ganado José Antonio Meade Curibreña o Ricardo Anaya, esto no estaría pasando. A la gente del ejército los educan para obedecer. Y si el presidente condenaba a Salvador Cienfuegos con este tipo de pruebas, o Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República, pues el ejército mexicano no iba a sentir que el presidente no estaba con ellos. Una de las fortalezas del gobierno de la 4T es que su barra brava siempre encuentra una justificación para explicar los tropiezos y las mordidas de lengua. Pero cada vez más pareciera que a propósito los dejan acorralados en una retórica que no empata con la de ayer. El presidente de todos sus mexicanos solito se fue a meter esa puta fosa séptica y aceptó hacer bucitos para que los mismos que lo defienden y lo justifican salgan a defender y justificar al ejército y a Salvador Cienfuegos. Porque lamentablemente todos hemos permitido que se construya esta realidad en donde nadie es inocente bajo la opinión pública hasta que el presidente así lo diga. Yo no sé qué deudas tenga el general Cienfuegos en el país de las barras y las estrellas, pero aquí tiene muchas explicaciones que dar. Mientras fue el secretario de la Defensa Nacional, deliberadamente se obstaculizaron las investigaciones sobre Tlatlaya, Tanguato y Ayotzinapa. Tan solo en su gestión se hicieron 21 recomendaciones por parte de la CNDH sobre 189 casos de violaciones a los derechos humanos, entre los que destacan desapariciones forzadas. Entre esas 21 recomendaciones se señala el uso de instalaciones del ejército mexicano para torturar civiles. Desde el principio se le dijo al presidente que era un error respaldar su gobierno en las Fuerzas Armadas, pero por sus propias ambiciones personales hizo caso omiso. La razón de que haya sido el presidente y no el fiscal Gertz Manero el que explicó y justificó la exoneración de Salvador Cienfuegos fue porque desde el ejército se demandó que se utilizara la popularidad y el apoyo del presidente para que ustedes, los fieles al obradorismo, no la hicieran de pedo. El gobierno de México y la Fiscalía General de la República tuvieron el apoyo, los recursos y el tiempo para investigar a Salvador Cienfuegos solamente por las recomendaciones de la CNDH y no lo quisieron hacer. Ahora, sí digámoslo, por un pendejo error de la DEA, se han vuelto cómplices de construir y hacer tangible lo que muchos ya venimos diciendo. El ejército y sus altos mandos son intocables. ¿Cómo eso es diferente a los gobiernos anteriores? ¿Dónde está la cuarta transformación? ¿Por qué lo hacemos? Porque por encima de todo está el prestigio de nuestra nación. ¿Me estás diciendo que el prestigio de la nación depende de Salvador Cienfuegos? General de División, diplomado de Estado Mayor, Salvador Cienfuegos Cepeda, quien se desempeñó como director del Heroico Colegio Militar del 16 de noviembre de 1997 al 1 de diciembre del año 2000 y desempeñó el cargo de secretario de la Defensa Nacional del año 2012 al año 2018.